malos pensamientos, son muchos los que tengo, no quiero estar con ellos. Creo en tu misericordia, creo en tu santa vida, que está llena de gloria. Ven a mi vida y sáname por favor, Sagrado Corazón. En nuestros corazones y llénalos de gracia como un jardín de flores. Eres nuestra esperanza viva, el justo entre los hombres, amor de los amores. Eres mi Dios, eres mi gran ilusión, Sagrado Corazón. Adelante, padre. Muy buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Todos ustedes sean bienvenidos a la presentación del último capítulo de la Fratelli Tutti, que tiene que ver con el papel que juegan las religiones dentro de la construcción de un nuevo mundo fraterno, de un mundo de hermanos que vivimos en paz y que vivimos bien. Bienvenidos y bienvenidas. Y pues hoy les felicito por su paciencia, por su constancia, porque pues la Fratelli Tutti tiene 8 capítulos, lo que quiere decir que ustedes han estado con nosotros prácticamente 2 meses en relacionarnos con la encíclica y saber de qué se trata. Entonces, pues muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su participación. Qué bueno que ustedes muestren como un interés en el conocimiento del pensamiento del Papa Francisco, de lo que nos invita a vivir y a construir juntos como iglesia, por invitación de nuestro sumo pastor, ¿cierto? El vicario de Cristo aquí en la tierra. Bueno, espero que disfrutemos este último capítulo, el cual es bastante sencillo y sé que lo vamos a abordar con prontitud. Si alguna de ustedes quieren en algún momento, alguno de ustedes en algún momento participar leyendo alguna de las filminas, pues ahí lo hacen saber, lo indican con Samuel, que va dirigiendo la presentación. Yo pues voy a presentar, voy leyendo, a menos que Samuel me diga, padre o Quique, hay una persona interesada en leer una de las filminas, y así vamos dando participación para los que deseen. Sí, padre, entonces simplemente las personas que están aquí por Google Meet, quien quiera leer en el momento en que el padre lo diga, simplemente enciende su micrófono. Gracias. El capítulo 8
El capítulo 8 tiene por título Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Y como lo muestra el dibujito, vemos personas de diferentes sexos y de diferentes religiones. Toda una variedad enorme de razas, de religiones, y la idea es que todos estemos felizmente unidos, formando una sola humanidad, un único mundo lleno de hermanos y de hermanas. Las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona humana como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa de la justicia en la sociedad. El diálogo entre personas de distintas religiones no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o tolerancia. Como enseñaron los obispos de India, el objetivo del diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor. Entonces, el Papa Francisco parte de un deber ser de las religiones, que es la de buscar la fraternidad. En el caso de nosotros los cristianos, nosotros, independientemente de la raza, del credo, de la orientación sexual, independientemente de todo eso, nosotros vemos en todo ser humano un hijo o hija de Dios, y por tanto la relación que debe existir entre los hijos e hijas de Dios es una relación de fraternidad. Pero el Papa Francisco también está diciendo que en esencia todas las religiones del mundo buscan que haya una fraternidad, que haya una amistad, y eso es lo que tenemos. Y en ese aspecto es que debemos encontrarnos todos los líderes y miembros de cualquier iglesia a la que pertenezcamos. Debemos anteponer la realidad de que somos criaturas de Dios y que debemos vivir como hijos e hijas de Dios. Esto lo vamos a ver como un poco mejor más adelante. Un subtítulo muy importante: el fundamento último. O sea, ¿por qué debemos buscar la fraternidad? ¿Cuál es la razón última para buscar este objetivo? ¿Existe algo que nos mueva para luchar por la fraternidad? Y el Papa Francisco dice que sí existe un fundamento último. Cuando él dice fundamento último, se refiere como a un fundamento principal, básico, sin el cual no puede ser real la fraternidad. Y es este: los creyentes pensamos que sin una apertura al Padre de todos, no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad. Estamos convencidos de que solo con esta conciencia de hijos que no son huérfanos podemos vivir en paz entre nosotros.
porque la razón por sí sola es capaz de aceptar la igualdad entre los hombres y de establecer una conciencia cívica entre ellos, pero no consigue fundar la hermandad. Entonces, miren, con esta frase tomada del capítulo 8, queremos ver que la razón última o principal para que exista la fraternidad es que nosotros somos capaces de abrirnos a Dios, de tener una apertura a la trascendencia, de tener como una capacidad de una espiritualidad, conectarnos con un ser supremo o una realidad suprema que nos dice qué debemos hacer, y que en el caso nuestro es esa apertura a un Dios al cual consideramos Padre. Nosotros lo sentimos como Padre, y porque lo sentimos como Padre podemos tener la conciencia de que somos sus hijos e hijas, y por tanto el comportamiento que debe existir entre nosotros es el comportamiento de la fraternidad, es decir, de la hermandad. El Papa dice que, claro, sí, desde la filosofía, desde la ética, desde la razón sola, podemos llegar a la conclusión de que todos los hombres somos iguales, que todos los hombres tenemos deberes y derechos, pero desde la razón sola no podemos llegar a la aseveración final de que somos hermanos. Esto ya es una aseveración que parte desde una experiencia de fe. Yo lo tengo como yo lo puedo ejemplificar desde este punto de vista. La ley nos puede imponer a los seres humanos, por ejemplo, en un país, a no matarnos, porque el que mate irá a la cárcel, por ejemplo, y será sancionado. No robar, porque el que robe será sancionado. Tenemos que defender y velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Listo, muy bien, así es. Desde la razón podemos hacer todo eso, pero ninguna ley nos va a decir todos los ciudadanos de Colombia están obligados desde las constituciones de la nación a que se tienen que amar los unos a los otros. No vamos a encontrar en ninguna legislación la obligación de amarnos. Esta realidad ya que va un paso más allá del solo respeto. El respeto es algo que sí podemos llegar, algo a lo que podemos llegar a través de la razón por sí misma. Por la vía de la razón podemos llegar a la importancia esencial del respeto los unos hacia los otros. Eso sí, ¿cierto? El respeto se puede legislar y los irrespetos se pueden sancionar, por ejemplo. Pero no se puede ya legislar el amor. El amor es una experiencia trascendental. El amor es algo que supera la sola ética, ¿cierto? Y ya el Papa Francisco nos dice, entonces, hay algo más allá de la razón por sí misma que fundamenta la fraternidad, y es que tenemos una experiencia de un Dios como Padre y una conciencia de que todos somos sus hijos. Por tanto, somos hermanos. Por eso quise resaltar en rojo esas dos expresiones: Padre de todos, conciencia de hijos. Nuestra experiencia de fe es la que nos impulsa a vivir como hermanos.
Si no existe una verdad trascendente con cuya obediencia el hombre conquista su plena identidad, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres. Miren, pensamientos desde la razón hay muchos. Ideologías las ha habido por montones a lo largo de la humanidad. Algunas de ellas han considerado a otros seres humanos como objetos, como animales, y desde la razón, desde diferentes razonamientos e ideologías, se ha querido justificar, por ejemplo, la esclavitud, la xenofobia, el rechazo al diferente, el poder matar al culpable, por ejemplo, la pena de muerte, ¿cierto? Pena de muerte que está permitida en varios países, pero que la Iglesia Cristiana Católica no está dispuesta a permitir. Así algunos de nosotros no seamos capaces de aceptarlo. A veces vivimos tanta impunidad, tanta injusticia, que en nuestra rabia decimos: ojalá los maten a todos, ojalá hubiera pena de muerte para violadores, ojalá hubiera pena de muerte para todos estos asesinos. Pues bien, eso lo hacemos movidos por la ira, por la rabia, por la decepción, pero si nos ponemos a pensar con calma, no es un deseo cristiano, no es un deseo que parte del mensaje del Señor Jesucristo. Desear la muerte del otro, desear su asesinato, desear el derramamiento de sangre, va en contra de nuestra espiritualidad. Tal vez existan legislaciones que lo permitan, ideologías que lo acepten y lo promuevan, pero desde una realidad, desde una verdad trascendente, no es posible. Por eso dice el Papa Francisco: si nosotros no tenemos esa verdad trascendente de que Dios es nuestro Padre, de que somos sus hijos y que debemos comportarnos como hermanos, y no solo la aceptamos, sino que la obedecemos totalmente, no vamos a ver realmente al otro como lo es. Lo vamos a ver como un objeto, como una cosa, como un enemigo, como alguien de quien podemos prescindir, como alguien a quien podemos eliminar, como un, entre comillas, desechable que podemos volver nada y botar a la basura. No, señores, desde nuestra fe no es posible. Tenemos que rendir una obediencia absoluta a esta verdad trascendente, o si no, la identidad del hombre y nuestras relaciones interpersonales estarán al vaivén de las ideologías, al vaivén de las emociones, y esto pues no permitirá la construcción de una fraternidad. Si no tenemos ese principio fundamental, ese principio último, esa realidad que asumimos como dada de parte de Dios, ¿qué va a primar? Van a primar los intereses de clase, grupo o nación, los cuales contraponen a las personas unos con otros. Si no se reconoce la verdad trascendente que vimos ya atrás, ¿qué triunfa? Triunfa la fuerza del poder, y cada uno tiende a utilizar hasta el extremo los medios de que dispone para imponer su propio interés o la propia opinión sin respetar los derechos de los demás. Porque si yo no veo que todos somos hijos de Dios, que todos tenemos a un mismo Padre Celestial, pues fácilmente podemos decir
nosotros somos, por ejemplo, los blancos, la raza elegida, somos la raza superior y tenemos que conservar esa raza y vamos a eliminar todos aquellos que perjudiquen nuestra raza. Hagamos a América grande de nuevo. Entonces vamos a darle una serie de privilegios a los norteamericanos, creo yo, blancos principalmente, y vamos a empezar a cerrar las puertas a los inmigrantes latinos, a los negros, vamos a cerrarle la puerta a los chinos, a los japoneses, a quienes sea, y nos vamos a encerrar entre nosotros unos cuantos para que nosotros volvamos a ser grandes, poderosos y poder estar encima de los demás. O también puede llegar el otro extremo. Somos los elegidos, Alá está con nosotros, estamos en una guerra santa, bombardeemos unos edificios, estrellemos unos aviones, hagamos un acto terrorista contra los norteamericanos, que esto no nos importa. Entonces caemos en que los intereses de clase, grupo, nación nos impiden ser verdaderamente hermanos y pues ya no nos importa lo mismo respetar los derechos de los demás. Creemos que cuando en nombre de una ideología se quiere expulsar a Dios de la sociedad, se acaba por adorar ídolos y enseguida el hombre se pierde, su dignidad es pisoteada, sus derechos violados. Por eso, pues, es tan preocupante para muchos de nosotros el hecho de que vamos viendo cómo con los años Dios va desapareciendo de nuestras sociedades, Dios va desapareciendo de nuestras escuelas, Dios va desapareciendo de la educación de la familia. Ya los padres no transmiten la fe, ya no hablan de Dios, no lo ven como algo importante, los colegios tampoco, la sociedad cada vez más rechaza el que se mencione a Dios, por ejemplo. ¿Y qué vamos viendo? Pues un deterioro y un detrimento en la capacidad de tratarnos los unos a los otros como seres humanos, como seres dignos, merecedores de respeto. Bueno, les quiero dejar como unos 10 segunditos para que miren la imagen, para que lean lo que en ella hay. Desde las ideologías es muy fácil hablar de derechos humanos, derechos de la infancia, derechos de los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que todos esos derechos los pisoteamos muy fácilmente. Muy fácilmente hablamos de derechos y muy fácilmente los pisoteamos o los ignoramos. Y esto es porque no tenemos nosotros una conexión auténtica, firme y absoluta hacia una trascendencia que en nuestro caso es Dios, que es quien nos manda a vivir amándonos los unos a los otros como Él nos ha amado. Bueno, no sé si entre los asistentes haya alguien que quiera leer esta filmina. Simplemente pueden encender su micrófono. Buenas noches. Buenas noches, Clemente, adelante. ¿Es la imagen que está saliendo ahí con Jesús? Sí, correcto. Es que mi celular no me sale, entonces estoy mirando acá por otro lado. Bueno, dice, entre las causas más importantes de la crisis del mundo moderno están una conciencia humana anestesiada y un alejamiento de los valores religiosos. Además, el predominio del individualismo y de las filosofías materialistas
que divinizan al hombre y ponen los valores mundanos y materiales en el lugar de los principios supremos y trascendentes. Muchas gracias. Entonces miren, pues cómo el Papa va reafirmando su idea principal. Nosotros, los cristianos, superamos los valores cívicos, superamos las filosofías, superamos el individualismo, superamos los valores mundanos y materiales y los superamos a través de principios supremos y trascendentes que son ante todo los principios que nos deja la palabra de Dios, ¿cierto? Y que tanto insisten, otra vez lo comparto, Dios es Padre, nos hizo a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó. Y el mandamiento de Jesús que nos dicen, amémonos los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, y también la enseñanza de Jesús, cuando oren, digan, Padre nuestro, y ya sabemos el resto de la oración, pero nos invita a llamar a Dios Padre nuestro. No es Padre mío, no es Padre de los blancos, no es Padre de los negros, no es el Padre de los colombianos, no es el Padre de los venezolanos, no es el Padre de los chinos, no es el Padre de los norteamericanos, es el Padre nuestro, el Padre de todos. Es el papá también de aquella persona a la que tú más puedas odiar. ¿Tienes a alguien a quien odias? ¿Tú tienes a alguien a quien no soportas, no aguantas y que hasta le deseas el mal? Pues tienes que saberlo muy bien, que esa persona a la que tanto odias puede ser porque esa persona también te ha lastimado y te ha herido. De todas maneras, por más que te dé cierto revoltura estomacal, esa persona también es hija de Dios y merece tu respeto, tu comprensión, y ya cómo tratar esas relaciones interpersonales es otra cosa. Pero de entrada tenemos que saber que no podemos entrar a irrespetar a esa persona porque es hija de Dios. Por estas razones, si bien la Iglesia respeta la autonomía de la política, no relega su propia misión al ámbito de lo privado. Al contrario, no puede ni debe quedarse al margen en la construcción de un mundo mejor, ni dejar de despertar las fuerzas espirituales que fecunden toda la vida en sociedad. Es verdad que los ministros religiosos no deben hacer política partidaria propia de los laicos, pero ni siquiera ellos pueden renunciar a la dimensión política de la existencia, que implica una constante atención al bien común y la preocupación por el desarrollo humano integral. La Iglesia tiene un papel público que no se agota en sus actividades de asistencia y de educación, sino que procura la promoción del hombre y la fraternidad universal. Esto le cuesta muchísimo a muchos cristianos católicos, que les da rabia, les da fastidio, les da como que picazón, alergia, cuando un sacerdote, cuando un religioso o religiosa, cuando un catequista se mete en asuntos de política, se mete en asuntos de economía, se mete en asuntos sociales, se mete en asuntos de justicia, porque según ellos están muy metidos en la cabeza, no pueden meterse en ese tipo de asuntos. El Papa Francisco lo deja muy claro y yo creo que los sacerdotes lo tenemos en general muy claro. Nosotros no debemos meternos en política partidaria o partidista, pero muy equivocados los que creen que nosotros no debemos intervenir y dar una opinión y conducir y guiar también al pueblo de Dios en todos estos aspectos que tengan que ver
con la promoción del ser humano y de la fraternidad universal. Desde los templos, desde los púlpitos, los sacerdotes pueden denunciar la injusticia. Desde los púlpitos, los sacerdotes pueden denunciar las desigualdades económicas de una región. Desde los púlpitos, un sacerdote pudiera denunciar a una persona que abusa y se enriquece a costa de los pobres. Lo puede hacer aunque les disguste a muchos, porque hay mucha gente que quiere meter a los curas en una iglesia, los quiere meter en una capilla y que solamente se dediquen a dar limosnas, a repartir mercados, a dar ofrendas a los pobres, a educar en los valores cristianos, a hablar de Jesús, enseñar de historia religiosa y no más. Ahí, cura, usted no se meta en nada más, eso es lo que usted tiene que hacer. Pues bien, el Papa Francisco dice, el sacerdote, el evangelizador, el catequista, puede meterse en todo aquello que tenga que ver con el bien común y la preocupación por el desarrollo humano integral. Por eso es tan valioso cuando yo encuentro sacerdotes que en diferentes comunidades trabajan porque los campesinos puedan colocar sus productos en las ciudades sin que los roben los intermediarios, por ejemplo. Por eso me parece tan importante sacerdotes que unen a la comunidad para defender sus derechos en contra de los robos o las explotaciones. Por eso me parecen muy importantes los sacerdotes que se unen y unen al pueblo para defender sus recursos naturales, proteger la tierra, denunciar los abusos, los atropellos. Yo sé que esto nos cuesta, queridos hermanos, porque estamos muy formados en otro tipo de iglesia, pero hoy día, desde el Concilio Vaticano II y siguiendo la línea de los grandes profetas, todo cristiano tiene que preocuparse por el bien común. Todo cristiano tiene que preocuparse por el bien común, incluyendo los ministros de la iglesia. Esto puede ser muy debatible, ¿cierto? Ustedes, algunos, pueden estar en contra de este pensamiento y se les respeta. Como dice el Papa, no vamos a entrar a pelear por estas cosas porque ante todo tenemos una obligación de vivir la fraternidad. Pero bueno, el Papa Francisco le está dando un espaldarazo a todos aquellos sacerdotes que se preocupan por la justicia. Muchos dicen, más que todo en Europa algunos, que por qué los curas se tienen que meter a defender los migrantes. En Estados Unidos hay organizaciones cristianas protestantes, pero también hay organizaciones cristianas católicas que defienden los derechos de los migrantes latinos y que hacen todas las vueltas también legales para que los migrantes se puedan legalizar en su nación o no sean deportados pues arbitrariamente o con violencia o sean maltratados. Y uno puede decir, pero los curas, ¿por qué se meten en eso? Las monjas, ¿por qué se meten en eso? Pues porque como hermanos que somos, tratamos de velar por el bien de todos y no por unos cuantos. ¿Quién quiere leer esta filmina? ¿Quién se anima? Padre, la leo yo. Dice, la iglesia es una casa con las puertas abiertas porque es madre. Y como María, la madre de Jesús, queremos ser una iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías, para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser digno de unidad, para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. Gracias, Samuel. Bueno, vemos otro apartado del capítulo 8 que se llama la identidad cristiana.
Nosotros tenemos que entrar en diálogo con otras culturas, con otras religiones, con otras ideologías, pero lo hacemos como cristianos. Y esto es muy importante para el Papa Francisco y para todos sobre los cristianos. Todos debemos entrar en diálogo, sí, pero desde una identidad. Y nuestra identidad es la identidad cristiana. No podemos ser cristianos en la iglesia, en el templo, pero cuando voy al consejo, cuando voy al congreso, cuando voy al senado, porque formo parte de eso, entonces yo ya no me comporto como cristiano, sino desde la ideología predominante. Entonces soy un cristiano católico, pero cuando me toca votar a favor del aborto, entonces yo estoy de acuerdo. No, pues tenemos que vivir desde una identidad cristiana, estemos donde estemos, ¿cierto? Somos cristianos católicos, pero entonces llega un momento de legislar y estamos poniendo proyectos a favor de la pena de muerte, por ejemplo. Eso no es no entender la identidad que tenemos como cristianos. Entonces dice, si la música del evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la economía, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer. Nos hace la identidad cristiana, es una llamada a encarnarse en todos los rincones. Eso significa católica, invitación al amor universal, porque todo lo que es humano tiene que ver con nosotros. Todo lo que tenga que ver por el bienestar de la humanidad, allá debemos estar los cristianos. Todo lo que sea a favor de la dignidad de las personas, de la valoración de las personas, de la igualdad de todos como hermanos, es una tarea en la cual tenemos que estar presentes, porque los cristianos estamos en todo lo que tiene que ver con lo humano y la iglesia está abierta a todo lo que tiene que ver con el bienestar de la humanidad. ¿Quién quiere leer esta filmina? Hágale, Samuelito. Perfecto, padre, yo le hago. Dice, los cristianos pedimos que en los países donde somos minoría se nos garantice la libertad, así como nosotros la favorecemos para quienes no son cristianos allí donde ellos son minoría. Hay un derecho humano fundamental que no debe ser olvidado en el camino de la fraternidad y de la paz, el de la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones. Por ejemplo, esto es como algo, claro, yo lo hablo desde mi ser de cristiano católico. A mí me parece muy duro que en general en los países de Occidente, que han sido principalmente cristianos, han entrado otras religiones, los judíos, los musulmanes, el islam, el budismo, y suele darse un respeto a las otras religiones. Por lo pronto uno no se da cuenta que estemos en una actitud de persecución de todos aquellos que profesan otros credos y que estemos buscando la forma de matarlos, de asesinarlos, de erradicarlos, de matar a los hombres, las mujeres, los niños que practican esa religión. En cambio, hay países que tienen otras religiones que son profundamente intolerantes para los cristianos y se les persigue con cárcel o con la muerte, y donde no se puede decir públicamente que se es cristiano, por ejemplo. Entonces, pues el Papa Francisco está pidiendo
a todas las naciones la igualdad en el respeto a la libertad religiosa, que así como los países cristianos son tolerantes de otros pueblos y religiones, que así también los que son naciones primordialmente que profesan otras religiones y credos sean igualmente tolerantes con los cristianos y no los maten, los encarcelen, los torturen, etc. Vemos una realidad lamentable que ha estado presente en las religiones y es la violencia. Y el Papa Francisco, pues evidentemente nos hace un llamado a evitar esto a toda costa. Los creyentes nos vemos desafiados a volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo esencial, la adoración a Dios y el amor al prójimo. De manera que algunos aspectos de nuestras doctrinas, fuera de su contexto, no terminen alimentando formas de desprecio, odio, xenofobia, negación del otro. La verdad es que la violencia no encuentra fundamento en las convicciones religiosas fundamentales, sino en sus deformaciones. Cuando una religión fomenta la violencia, se está dando una deformación de la convicción religiosa. Las cruzadas, se me olvidó el nombre, qué pena, hermanos, hermanas, hasta de pronto usted, la Inquisición, que en el nombre de Dios quemaban hombres y mujeres con el pretexto de ser brujas, brujos, todo eso, la invitación de líderes religiosos a coger las armas, por ejemplo, aquellos sacerdotes que hasta de pronto en la época de la violencia política entre conservadores y liberales alentaban y animaban a coger las armas para matar a los del bando contrario. Todo eso son deformaciones de la religión. No es la verdadera religión. El cristianismo se opone a la violencia en todas sus formas. Por eso un sacerdote que manipula a los fieles con la palabra de Dios, fundamentando las actitudes violentas, es un mentiroso, es un fraudulento, es un peligro de líder. Y ojalá que no hubiera de esos tipos de sacerdotes o religiosos o de laicos que en el nombre de Dios toman las armas. El culto a Dios sincero y humilde no lleva a la discriminación. Atención, el culto a Dios sincero y humilde, porque hay otros cultos a Dios muy falsos. Creemos que estamos adorando verdaderamente a Dios, que lo estamos agradando, pero si fomentamos la violencia, no estamos entendiendo el verdadero culto a Dios. ¿Por qué? Porque el verdadero culto a Dios no lleva a la discriminación, al odio y la violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la libertad de los demás y al compromiso amoroso por todos. En realidad, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros. Me gustó mucho esta foto. Todas las religiones por la paz. Así debe ser. Finalmente, yo creo que ya esta es la parte final. Se nos hace un llamamiento. Recuerden que parte de la encíclica surge también del encuentro entre el Papa Francisco y el gran imán Ahmad al-Tayeb, ¿cierto? Y en ese encuentro
de personas de diferentes credos religiosos, se llega como a un llamamiento común a todos los seres humanos, independientemente de religión alguna, y dice: declaramos firmemente que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado en algunas fases de la historia de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de los hombres. En efecto, Dios, el omnipotente, no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para aterrorizar a la gente. Por ello, quiero retomar aquí el llamamiento de paz, justicia y fraternidad que hicimos juntos. Entonces, miren, hermanos, hermanas, a mí esta parte me gustó. A mí este capítulo 8 es de los capítulos que más me gustaron de la encíclica, junto al capítulo 2, porque tiene que ver muy directamente con nuestra realidad de cristianos católicos. ¿Y qué nos está diciendo el Papa? Que cuando un cristiano católico se ha permitido fomentar o aprobar la violencia, es porque ha sido manipulado por sus líderes religiosos, o porque algunos políticos prestantes han manipulado la religión a su favor. Hay personas que se toman como atribuciones de ser los católicos por excelencia, y que ellos, como adalides de la fe, van a asegurarse de erradicar a sangre y fuego a los enemigos de esta sociedad y de esta religión cristiana. Y nos manipulan el sentimiento religioso, manipulan la palabra de Dios, manipulan nuestra fe para llevarnos a confrontaciones violentas contra otros grupos o clases sociales. Yo, por ejemplo, a nivel personal, yo entiendo el desespero que pudo haberse dado en épocas anteriores ante la injusticia, y que muchas personas que en el nombre de Dios sentían que debía existir igualdad, equidad, lucha en contra de la riqueza para igualar a todos en una, por ejemplo, sociedad equitativa. Yo entiendo el desespero, la rabia que esto puede causar, pero no avalo, no estoy a favor, no puedo aprobar el hecho de que algunos de ellos movieron a otras personas a formar grupos armados, a armarse para lograr esa sociedad distinta y valerse desde un llamado de Dios para hacerlo. Entonces, queridos hermanos, hermanas, tenemos que tener mucho cuidado que nadie, ni siquiera un sacerdote, un obispo, ni siquiera el Papa, nos puede manipular religiosamente para movernos a la violencia. Eso es un criterio, por eso lo decía desde el principio de la exposición. Hay un principio fundamental, trascendente, y si no lo obedecemos obligatoriamente, caemos en deformaciones. ¿Y qué es lo principal? Que Dios es nuestro Padre, es el Padre de todos, no es el Padre de unos cuantos, que todos los seres humanos somos sus hijos e hijas, y por tanto que Dios quiere que nos tratemos como hermanos los unos a los otros. En el Antiguo Testamento se avalaba la violencia, se avalaba la muerte, se avalaba el exterminio de la nación o del pueblo enemigo del pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento se le daba también a Dios el título de Dios de los ejércitos, ¿cierto? Pero ya eso quedó superado. Nadie puede tomar el Antiguo Testamento para movernos a la violencia como voluntad de Dios, porque
tú y yo, que somos cristianos, ya seguimos es las enseñanzas de Jesucristo y no las enseñanzas de Moisés, no las enseñanzas de Abraham, no las enseñanzas de ninguno de los profetas del pasado, no seguimos las enseñanzas del rey David. No, señores, ya no. Eso era en el pasado. Eso era antes de que Jesús viniera al mundo, fuera la revelación máxima y sublime del Padre y de su voluntad. Y por eso ya nosotros somos de la nueva alianza. Nosotros no pertenecemos a la antigua alianza. Somos de la nueva alianza, que es la alianza sellada con la sangre, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, queridos hermanos, porque si no, cualquiera llega y dice que es un vidente, que en el nombre del Señor Jesucristo o en el nombre de Mamita María, y nos invita a defendernos en contra de los musulmanes que tenemos y que están abriendo una mezquita en Bucaramanga y tenemos que cogerla a piedra, tenemos que quemarla porque no podemos permitir que entre esa religión a nuestra región. No, señores, es evidente, ese sacerdote, ese religioso o religiosa que llegara a enseñar una cosa de esas, no está con Dios y no ha entendido la verdadera religión cristiana y la está manipulando y nos quiere manipular. Esa es la interpretación que yo saco de las palabras del Papa Francisco, en las cuales creo y yo personalmente estoy de acuerdo. Dice, ya al final del llamamiento, ustedes ahí van a leer un llamamiento que hacen los dos, el Papa Francisco y se me olvida el nombre, qué pena con ustedes. El gran imán Ahmad al-Tayeb terminan su declaración. Ellos hacen una declaración amplia, la podemos leer directamente del capítulo 8 y al final terminan. En el nombre de Dios y de todo esto que se dijo anteriormente, asumimos la cultura del diálogo como camino, la colaboración común como conducta, el conocimiento recíproco como método y criterio. Una frase del Papa Francisco en la laminita aquí. Una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano. ¿Qué tal la frase, hermanos? ¿Qué tal? ¿Ah? Dura, ¿cierto? O sea que si usted es una persona que levanta muros, si usted es una persona que genera divisiones, si usted es una persona que rompe la unidad de una familia, de un hogar, de un grupo humano, si usted entra a un grupo de la parroquia y empieza a destruirlos, sembrando cizaña, a dividirlos unos contra los otros, y usted ve que el grupo se va destruyendo y usted dele que dele, meta cizaña, métale leña al fuego. ¿Usted qué es? Algo distinto a cristiano. Usted puede ser un anticristo, pero un cristiano no lo es. Una persona que piensa en construir muros, cualquier muro, y no en construir puentes, no es un cristiano. Este es un cuentico un tanto larguito, pero le voy a pedir el favor a alguno que se anime a leerlo. ¿Quién se anima a leerlo? Ya con esto se acaba la presentación. Esto no lo trae la encíclica, pero resume el espíritu de la encíclica. ¿Quién se anima a leerlo? El puente de los hermanos. Adelante, Clemencia. Ay, es que se ve pequeñito. Dice, no hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas contiguas tuvieron un conflicto. Este era el primer problema que tuvieron después de 40 años de cultivar las tierras hombro a hombro, compartir el duro trabajo y de intercambiar cosecha y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración
Terminó repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido que fue creciendo hasta llegar a abrir una tremenda brecha entre ellos, que explotó en un intercambio de palabras amargas, seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis. Al abrir encontró a un hombre con herramientas de carpintero. Estoy buscando trabajo, dijo el extraño. Quizás usted requiere algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja y yo pueda hacerle de ayuda. Sí, dijo el mayor de los hermanos, tengo un trabajo para usted. Mire al otro lado del arroyo, en aquella granja, ahí vive mi vecino, es mi hermano menor. La semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros y él tomó su bulldozer y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto para no verlo nunca más. El carpintero le dijo, ¿sigo? Siga. El carpintero le dijo, creo que comprendo la situación. Muéstrame dónde está la madera, los clavos y las herramientas y le entregaré un trabajo que lo dejará satisfecho. El hermano mayor ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir a comprar provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro todo el día, midiendo, cortando, clavando. Cerca del atardecer, cuando el granjero regresó, el carpintero había terminado con su trabajo. El granjero quedó perplejo con lo que vio. No había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar había un puente que unía las 2 granjas a través del arroyo. Era una verdadera obra de arte. En ese momento su hermano menor vino desde su granja, cruzando el puente, abrazó a su hermano con los ojos llenos de lágrimas. Le dijo, eres un gran hombre por construir este hermoso puente después de lo que te he hecho. Gracias y perdóname. En silencio, el carpintero guardó las herramientas y se dispuso a marchar cuando Luis, el hermano que le había contratado, gritó, no te vayas, espera, quédate, tengo muchos proyectos para ti. Me gustaría quedarme, dijo el carpintero, pero tengo muchos puentes por construir. Dios y el hombre estaban separados por un abismo, pero como el carpintero, Jesucristo en la cruz se ofreció como puente. Tú no tienes que hacer nada, el puente ya está ahí. Crúzalo y podrás recibir el abrazo restaurado por Dios. Muchas gracias por leer el cuento, por leer la historia. Me parece que el cuento de una manera distinta, amena, puede llegar como a la esencia del mensaje, y es que Dios nos quiere a nosotros como constructores de puentes en medio de una sociedad dividida, donde ya no nos tratamos los unos a los otros como hermanos, sino como enemigos. Esa es una de las grandes tareas que tenemos los cristianos hoy día, ser puentes de unión. Cuando vengan las elecciones políticas, por ejemplo,
ante las nuevas campañas presidenciales, lo que sea, el cristiano católico debe buscar la forma de unir, de conciliar, de tomar las cosas con calma y serenidad. Debemos evitar los comentarios desobligantes, las actitudes groseras, el ataque, la difamación, el uso de los medios de las redes sociales para destruir al que opina diferente. Yo espero que realmente poco a poco podamos tomar en serio este mensaje cristiano, cuya esencia no es si recibo la comunión en la mano o en la boca, si el padre se puso la casulla o no para celebrar la misa, que el padre dejó que las personas subieran al presbiterio y es un lugar donde nadie tiene que subirse, y empezamos como a darle importancia a un mundo, qué pena lo digo así, qué pena lo digo, pero empezamos a darle demasiada trascendencia e importancia a unas pendejaditas rituales y cultuales, pero eso sí, no le demos la importancia a amar a Dios como Padre y a tratarnos los unos a los otros como hermanos. Eso ya a nosotros no nos importa. Desde que la misa se celebre como se tiene que celebrar, desde que la misa se celebre como yo la aprendí cuando yo era bien niña, hace el siglo pasado, entonces yo quedo tranquila, yo quedo tranquilo. Qué bonita, qué misa tan hermosa, es que sí me gusta ir a esta iglesia, pero esta otra de allá donde el padre habla de justicia, donde allá el padre está hablando de igualdad, donde allá el padre está diciendo que tenemos que proteger el agua, no, ese padrecito ahí revolucionario que habla de derechos humanos, eso sí no me gusta ya porque es que no, ese es muy revoltosito, y resulta que hasta de pronto es la persona que está obrando más en consonancia con la voluntad de Dios, porque Dios no nos quiere ver encerrados en una sacristía, en un templo, en una capilla, sino que Dios nos quiere ver en la calle, construyendo puentes de amistad, de fraternidad, de solidaridad los unos con los otros. Por favor, queridos hermanos, hermanas, hemos llegado al final de nuestra presentación y les invito para que hagamos juntos una de las dos oraciones con las que termina la encíclica del Papa. Entonces, pues si quieren enciendan sus micrófonos, yo no sé si hay problemas. O pues cada uno desde su casa con el micrófono apagadito, como sea mejor, vamos a hacer esta oración. ¿Cómo? Sí lo hacemos con el micrófono apagado porque cada uno tiene una velocidad diferente de internet, entonces va a estar en una parte diferente, entonces con el micrófono apagado. Bueno, con el micrófono apagado vamos a hacer juntos esta oración. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Espérenme un momentico que
No sé si ya me ven. Sí, padre, ahí lo estamos viendo. Bueno, esta fue la presentación del capítulo 8. Espero que haya quedado claro en los puntos más importantes del papel que juegan las religiones dentro de la paz del mundo, dentro de la fraternidad de todos los seres humanos en el planeta Tierra. Yo espero que haya quedado claro, que lo haya sabido manifestar, expresar y presentar el capítulo. Si hay alguna pregunta o comentario, nos vamos a regalar unos máximo 10 minuticos. Yo espero que acabemos a las 8:45 la transmisión, ¿cierto? 8:45. Yo ya tengo que irme para otro lado, entonces vamos a tener unos 7 minutos para que la persona que quiera comparta, intervenga, pregunte. Tienen la palabra. Bien, padre. En primer lugar, aquí tengo unos comentarios de Facebook. Los saludan Ana Julia Ballesteros, Hilda Ibáñez, que siempre está con nosotros. Un saludo, Hildita. Marta Ligia Velandia, también Maritza Rodríguez. Y nos dice Marta Ligia Velandia lo siguiente. Es un comentario que nos hace. Hay que haber respeto con la vida y libertad religiosa, porque Dios dejó una sola religión donde debe haber respeto. Debemos ser más misericordiosos. Al más necesitado desprendernos de lo material, al más necesitado desprendernos de lo material. Debemos ser seguidores de Jesús. No debemos ser esclavos de los vicios del pecado. Amar más al prójimo, dejar una huella y difundir y discernir la palabra de Dios y llevar la paz. Eso es lo que nos dice Marta Ligia. Y vamos a ver si de pronto en este momento alguien por Google Meet quiere hacer algún comentario. Primero, agradecer de verdad aquí qué presentación tan linda. Yo alcancé a llegar, fue la parte final de lo último que presentaste. Preciosa, de verdad, muchas gracias. La parábola que colocas, hermosa, la de los dos hermanos. Yo te quiero hacer una pregunta y me gustaría mucho conocer tu parecer. Porque la presentación que hiciste, que va muy acorde con lo que el Papa presenta, indica que pues toda religión y el cristianismo estamos llamados a construir siempre fraternidad, pero no deja a mí de asombrarme cuando miramos la historia de Occidente, que el Occidente ha sido el escenario de guerras violentísimas. Solo pensando en el siglo XX, las grandes guerras que hemos tenido, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que causaron tantos muertos. Y que no decir también de estas ideologías totalitaristas que también engendraron tantos muertos. El nacionalsocialismo, en el caso en Rusia, etcétera. Bueno, y qué no decir también de Colombia, un país que es católico. A mí me impresiona cómo la civilización occidental en sus países, a través de su historia, ha sido escenario de mucha guerra, de mucha violencia y de mucha muerte. Y lo paradójico es que es un occidente que se ha fundado o está inspirado o se ha generado o está influenciado por el cristianismo, ¿no? Entonces la pregunta que yo te quiero hacer, y me gustaría mucho conocer tu parecer ante este planteamiento del Papa, que es tan sensato realmente y tan iluminador, ¿cómo poder explicar que países cristianos, ¿no?, han sido los protagonistas de enfrentamientos sangrientos entre sí, que ha llevado a millones y millones de muertos durante la historia de Occidente, desde el cristianismo en su origen hasta hoy? Bueno, Misael, para mí la pregunta me parece muy amplia, muy difícil de resumir en unos pocos minutos. Yo estoy convencido que la iglesia cristiana creció de una manera inadecuada. Creo que la iglesia cristiana auténtica fue la iglesia que se fue construyendo con una evangelización muy testimonial, muy profunda, muy de gente practicante, y que se fue constantemente purificando a través de la persecución y del martirio.
creo que el cristianismo, cuando fue adoptado por el Imperio Romano como religión del imperio, experimentó un crecimiento y una explosión demográfica increíble, pero sin verdadera evangelización, donde muchos de los líderes de las comunidades cristianas empezaron a jugar como papeles políticos, y parece ser para mí que el cristianismo se fue transformando en una bella ideología, pero no en un verdadero estilo de vida de todos. Entonces creo que el cristianismo se volvió en una religión de masas y perdió el encanto de ser una iglesia que se construye en pequeñas comunidades de gente que practica realmente la fe. Creo que el cristianismo a lo largo de su historia ha sido permeado por otros intereses. Y yo les diría a muchos de mis hermanos aquí, pues no, yo no creo que los que aquí presentes, ¿cierto? Precisamente yo creo de los ausentes, de los cristianos que no van a misa, de los cristianos que no leen sobre Jesús, de los cristianos que solamente se limitan a ir a una Eucaristía y con eso creen que ya son grandes cristianos. Yo a ellos, por ejemplo, les preguntaría, ¿qué es más importante para ellos? ¿Ser uribista? ¿Ser de Duque? ¿Ser de Petro? ¿O ser cristianos? Y yo estoy seguro que muchas de estas personas que son fanáticas de los partidos políticos y que son personas desobligantes, groseras, vulgares, atarbanas en sus comentarios, son personas que ponen el cristianismo en segundo o tercer lugar ante las posturas ideológicas, ante el poder, ante la economía. Entonces son personas que honestamente no han sido evangelizadas. O sea, yo creo que la historia de Occidente es la historia de mucha gente catequizada, pero de poca gente evangelizada, de poca gente que realmente tiene hasta en lo profundo de su ser las enseñanzas de Jesús y que vibran, se apasionan y están dispuestas a morir por esas enseñanzas. La historia de Occidente ha sido una historia de muchas guerras, pero en la historia de Occidente también se están dando unas conquistas humanas enormes, como son, por ejemplo, los derechos de la mujer, que a veces otras religiones no trabajan con la misma seriedad, ¿cierto? Los derechos humanos han sido fruto también de otros pensadores que ven que la guerra no es la salida y que tenemos que vivir de una manera diferente. Lamentablemente, la historia de la iglesia es la historia de una humanidad pecadora bautizada y también de una humanidad santa bautizada. Entonces, también ha habido grandes pacifistas desde nuestra fe cristiana. Entonces, hay muchas explicaciones. Y yo, pues, lamentablemente, solo te puedo compartir, Misael, desde mi experiencia, desde mi sentir. Yo, por ejemplo, entiendo las cruzadas, por ejemplo, como algo que fue totalmente movido por razones políticas, económicas, culturales, pero no verdaderamente evangélicas ni cristianas. La actitud verdaderamente evangélica fue la de San Francisco de Asís, que fue a tener un diálogo, por ejemplo, con uno de los jefes de los musulmanes y buscó la fraternidad y la hermandad con él, por ejemplo. Entonces, y debe ser por eso que el Papa Francisco también lo coloca al inicio de la encíclica como un modelo de fraternidad. La actitud de San Francisco de Asís de ir a tierra musulmana para hablar con el líder musulmán y tener un diálogo o un encuentro con él de fraternidad y de amistad. Entonces,
Yo realmente creo, y yo lo veo hoy día en Colombia, hoy siglo XXI, totalmente iglesia cristiana católica, la forma como cualquier político nos divide y nos enfrenta, nos hace confrontarnos, nos lleva a odiarnos y se nos olvida que somos cristianos, se nos olvida que somos católicos, que estamos bautizados en el Señor Jesucristo, que hay mandamientos muy concretos que nos mandan a estar unidos y en fraternidad. Pero todo eso pasa a segundo y tercer plano cuando hablamos de temas políticos, por ejemplo. O cuando vemos un partido de fútbol. Seremos bautizados, cristianos y todo, pero vemos un partido de fútbol, tomamos unos cuantos tragos y de pura rabia y decepción porque mi partido, mi equipo perdió y el otro estaba celebrando la victoria, yo salgo y le pego un tiro al del otro equipo. Entonces, hemos sido un pueblo de masa, mal evangelizado, catequizado, pero que no ha sido convertido realmente de mente y corazón al Señor. Eso es como una de mis interpretaciones, Misaelito, perdóname la pobre sustitución filosófica y teológica. No. Excelente, Quique, una respuesta excelente, te agradezco mucho. Muchas gracias, muy buena, gracias. Bueno, ¿quién habló? Bueno, queridos hermanos, queridas hermanas, pues esto es lo que pudimos compartir y hablar. Yo sé que esto se presta para muchas conversaciones y discusiones. Estos son temitas delicados que a algunas personas agrada, a otras les disgusta muchísimo. Yo mismo se los compartí. Hay personas que son felices que el cura esté metido en la iglesia y de allá no salga. Otros son felices ver al padre metido en el barrio, trabajando con la Junta de Acción Comunal, interviniendo ante los políticos para conseguir que les pavimenten las calles, que le construyan un salón comunal, que mejoren el alcantarillado y la luz del barriecito, que les legalicen los terrenos. Lamentable, pues afortunadamente somos variados. Lo triste es que somos a veces muy intolerantes con los que viven de otra manera, ¿cierto? Entonces, los que creen que el sacerdote tiene que estar metido en la iglesia, atacan, calumnian y van en detrimento del sacerdote que está trabajando por la comunidad. Y a veces el sacerdote que está metido con el pueblo, con la gente, que trabaja duro por lo social, entra y discrimina y habla mal del curita que está metido en la sacristía o en la iglesia, haciendo lo que cree que es lo que tiene que hacer. En lugar de valorarnos, en lugar de respetarnos, en lugar de aplaudirnos nuestra labor los unos con los otros, pues lamentablemente entramos en confrontaciones y discusiones. Tenemos que reconocer ante todo que somos hijos de Dios, que Él es nuestro Padre amoroso, el Padre de todos, no el de unos cuantos, y que por tanto entre todos tenemos que vivir como hermanos y hermanas. Por eso el Papa Francisco en el capítulo final lo dice: este es el principio último. Si esto no se acepta y si ante esto no le rendimos acatamiento y obediencia, vamos a estar manipulados por diferentes tipos de ideologías y nunca vamos a ser capaces de construir la fraternidad en el mundo. Nos la van a ganar las ideologías, nos la van a ganar los intereses económicos y políticos del mundo y no vamos a poder ser realmente algo especial, fermento en medio de la masa de la humanidad. Muchas gracias por haber participado de estos 8 encuentros. Espero que de alguna manera hayan ido leyendo la encíclica del Papa, que no se hayan quedado solo con lo que nosotros dijimos y pues ahí seguimos en nuestra formación cristiana, ¿cierto? Yo espero que pues todo esto es para que nos ayude a crecer en nuestra fe y precisamente para que dejemos de quedarnos con lo que nos enseñaron
en nuestra catequesis de primera comunión y de confirmación, y empecemos como a tener una formación adicional en los asuntos de la fe, en los asuntos de nuestro cristianismo. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Seguimos conversando y charlando. Con la gracia de Dios aquí seguiremos por bastante tiempo, Dios lo permita, y tendremos como oportunidades para sentarnos a hablar de estos temas. Entonces, de mi parte, pues yo los tengo que dejar. Y pues muchas gracias por su atención. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Quiquito, Gracias, muchísimas Padre. gracias. Gracias, Por Quiquito. todos sus conocimientos, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes.